Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Raquel Rodríguez, soy jefa de trabajos prácticos de inmunología de la Cátedra 2 y hoy tenemos ya el último seminario de la cursada del segundo cuatrimestre del año 2020 y el tema de hoy es en relación a vacunas e inmunoterapia y a memoria inmunológica. Espero que se vea bien y se pueda escuchar bien. Los objetivos de la clase van a estar focalizados en adquirir conceptos sobre vacunación e inmunización, sobre los tipos de inmunización activa y pasiva, sobre los antígenos vacinales, T dependientes, T independientes y conjugados, y qué son las gamma-globulinas y los sueros heterólogos. También relacionar conceptos de la respuesta inmune natural, que está inducida por microorganismos patógenos, y la respuesta inmune artificial, que es la que se pretende inducir con la vacunación. Conocer y afianzar conocimientos sobre la memoria inmunológica y también indicaciones de vacunas en situaciones especiales como en la mujer embarazada y en los pacientes que tienen algún compromiso del sistema inmunológico. Para comenzar, podemos decir que la vacunación está reconocida como la actividad preventiva de mayor impacto sanitario en la salud de la población mundial para el control de las enfermedades transmisibles generadas por microorganismos patógenos, que junto con otras acciones sanitarias como la potabilización del agua, el saneamiento básico ambiental, la eliminación de excretas y el control de vectores, representan estrategias de prevención primaria de alto impacto para la disminución de las morbimortalidad en la población. Y para prevenir las enfermedades infecciosas transmisibles, la acción de las políticas públicas en salud debe estar destinada a romper la cadena epidemiológica en cualquiera de sus tres eslabones, como el control de las fuentes de infección, conocer sobre los mecanismos de transmisibilidad y fundamentalmente el control sobre los individuos susceptibles. Y es aquí donde tiene un alto impacto como actividad preventiva la inmunización mediante el uso de vacunas, que está avalado por datos epidemiológicos que ponen de manifiesto que más de 3 millones de recién nacidos que nacen sanos pero que fallecen por infecciones agudas por microorganismos patógenos dentro del primer año de vida, y estas muertes tempranas en la infancia son causadas por un limitado número de patógenos, y es por ello que la disponibilidad de vacunas que induzcan inmunogenicidad en este periodo vulnerable de la vida hacen una marcada diferencia en la supervivencia de estos niños. Justamente lo que tenemos que saber es que los programas de inmunización que forman parte del calendario nacional de vacunación y todas las vacunas que se encuentran incluidas dentro de este calendario forman parte de los programas de inmunización sistemático. Cada país cuenta con uno y puede diferir en cuanto al número de vacunas que en ellas se incluyen, pero todos estos programas tienen como objetivo inmediato prevenir la enfermedad en el vacunado, y que a su vez se hace extensiva a todo el grupo de la población vacunada mediante la inducción de una protección específica de larga duración contra la enfermedad. Pero el objetivo final que persigue es la de erradicar la enfermedad cuando se logra una amplia respuesta protectora en la comunidad, conocida como inmunidad de rebaño. Y así, justamente gracias al cumplimiento de estos programas de inmunización sistemático a nivel mundial, se permitió erradicar en el año 1977 a la viruela y erradicar de Latinoamérica en el año 1991 a la poliomielitis. En nuestro país se logró erradicar, gracias al cumplimiento de los calendarios nacionales de vacunación, en el año 1984 a la poliomielitis y en el año 2009 a la rubiola y al síndrome de rubiola congénita, que
puede ser causado justamente por el virus de la rubiola que afecta a mujeres embarazadas y que puede llevar a malformaciones con afectación neurológica o incluso la muerte fetal. También en el año 2013 habíamos recibido un certificado en donde se avalaba la eliminación del sarampión de nuestro país, pero desde hace aproximadamente 5 años se vienen registrando brotes de esta infección en diferentes países de Latinoamérica y también hay casos en nuestro país en poblaciones susceptibles no vacunadas, y esto se presentó a pesar de que haya un cumplimiento del calendario de vacunación. Esto puede asociarse a la movilización de personas, ya sea por turismo o bien por migraciones entre países. También, gracias al cumplimiento de los calendarios de vacunación, existen enfermedades transmisibles que fueron controladas en la Argentina, como el tétanos neonatal, la difteria y también la hepatitis A. Esta última es generada por el virus de la hepatitis A, que afecta más en la infancia y que generalmente es de presentación benigna, asintomática, o puede tener algunas manifestaciones leves como ictericia, coluria, acolia, todas ellas asociadas al compromiso de la función hepática. Pero en un reducido porcentaje, esta infección puede ser tan grave que lleve a una insuficiencia hepática aguda que requiera del trasplante hepático para evitar la muerte. Y el último trasplante hepático por esta causa se realizó en el año 2007 en nuestro país. Nuestro calendario fue incorporando vacunas con el transcurso de los años, gracias al advenimiento a nivel científico de nuevas vacunas seguras y eficaces, pero también por las buenas políticas en salud que permite actualmente contar con un calendario de vacunación que es mucho más completo y moderno, que incluye 19 vacunas que son de alcance para toda la población y de manera gratuita. Hay que tener en cuenta que el calendario de vacunación se mantiene actualizado y vigente por acción de un equipo de profesionales que forman parte del Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación, que además debe supervisar el cumplimiento del mismo y asegurar su accesibilidad a todos los individuos de la población. Y así la última actualización ocurrió en el mes de junio de este año, justamente con relacionado a la vacuna para la poliomielitis. Esta vacuna contra la polio está indicada para la prevención de la poliomielitis infantil, que es generada por el virus de la polio, cuya enfermedad ya fue erradicada de nuestro país, como vimos en diapositivas anteriores, y también de varios países del mundo, pero que en algunos países como en el Medio Oriente, Pakistán o Afganistán, sigue circulando todavía el virus de la polio salvaje. Y este calendario llevó a que a partir del año de junio de este año ya se deje definitivamente de lado la administración de la vacuna Sabinoral, pasándose a aplicar la vacuna Salk en su reemplazo, que es de administración intramuscular y que contiene al virus vivo atenuado. Y con esto justamente tiene como finalidad disminuir los efectos adversos que puede generar la vacuna Sabinoral, como es el caso de la producción de la polio por el antígeno vacinal, que se observa en 2 a 4 casos por cada millón de dosis de vacuna afectada que se aplican. Esto es, también hay que tener en cuenta que a pesar de que sea un hecho fortuito o muy poco frecuente, lo que debe quedar en claro es que el objetivo del cumplimiento del calendario de vacunación es alcanzar el mayor grado de protección en la población con la menor presentación de efectos adversos. Siempre hay que considerar los beneficios y la inocuidad que ofrece una vacuna en relación a los riesgos que impone cursar la enfermedad natural
en el individuo y en la población en donde éste se encuentra. También recordemos que no existe ningún medicamento que sea 100% eficaz y 0% libre de reacciones adversas, y justamente las vacunas no escapan a ello. Acá tenemos el calendario argentino actual y vigente, en donde figuran las 19 vacunas que se administran siguiendo un programa de corte que consiste en la aplicación de un conjunto de vacunas a una corte anual de recién nacidos y que persigue bloquear lo que es la transmisibilidad de un número de infecciones y mantener un nivel de resistencia en la comunidad que prevenga de la aparición de epidemias. El cuadro muestra en la franja celeste superior cada una de las 19 vacunas, y a la izquierda se observa la edad a la que deben ser administradas, y se inicia desde el momento posterior al nacimiento, desde el momento del nacimiento, y estos lapsos de tiempo en la administración debe respetarse como figura en el calendario, a los 2 meses, a los 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, al año y medio, justamente porque esto permite que se lleve un control, se lleve un registro, se pueda cumplir y lograr la eficacia de la vacunación. Así tenemos que la primera vacuna que se aplica dentro de los 2 días de la vida es la vacuna BCG o vacuna de Calmette-Guerin, que protege contra las formas graves de la meningitis, de la meningitis tuberculosa y también de la tuberculosis miliar. Después sigue la vacuna contra hepatitis B, la vacuna neumococo conjugada, la quíntuple, que este es un conjunto de 5 vacunas que están dirigidas para justamente proteger contra 5 enfermedades como la difteria, tétano, pertusis, Haemophilus influenza y hepatitis B. Luego acá está la actualización que le había comentado, la polio, la vacuna Salk, la vacuna contra rotavirus, que es el rotavirus es un virus que tiende a generar diarreas en los lactantes y que estas diarreas agudas tienden a ser graves por el hecho de que llevan una deshidratación intensa, que lleva a la internación de los pacientes y a veces hasta la muerte si no reciben una atención a tiempo. La vacuna contra meningococo, tenemos esta vacuna contra la gripe, que es una vacuna de aplicación estacional y anual, la vacuna contra hepatitis A, la triple viral, que está dirigida para proteger contra el sarampión, la rubiola y la papera. También tenemos la vacuna contra la varicela y la triple bacteriana celular, que ya se coloca en niños más grandes como refuerzo, la vacuna contra el papiloma humano, que justamente protege contra la infección del virus del HPV, que está relacionado con la predisposición, se comporta como un virus oncogénico, el cual es responsable de la mortalidad de mujeres por cáncer de cuello uterino. También están acá, más a la derecha y en gris, 2 vacunas que son exclusivas para zonas de riesgo, como la vacuna contra la fiebre amarilla y la vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina. ¿Qué sucede? A lo largo de la vida, cada individuo va adquiriendo una inmunidad protectora. Y esto va a estar dado por diferentes estímulos. Dentro de ellos podemos decir que la inmunidad que va adquiriendo cada individuo puede ser una inmunidad activa o una inmunidad pasiva. Dentro de la inmunidad activa es la que surge, es la que se genera en cada individuo cuando se expone de manera natural a patógenos o microorganismos que van a inducir una respuesta inmune en la persona afectada por la patología que le genere, y que estos anticuerpos que desarrolla contra la respuesta al patógeno son de larga duración, de protección y generalmente de por vida, mientras que la inmunización activa artificial la podemos generar en el individuo cuando aplicamos vacunas, o sea que ese individuo va a responder a la aplicación de la vacuna generando sus propios anticuerpos. En el caso de la inmunidad pasiva es la que surge después de recibir anticuerpos que son generados en otra persona y se transfieren al individuo que lo necesita.
Esta también puede ser natural, que es la que observamos fundamentalmente en la mujer embarazada, en el último trimestre del embarazo, con el pasaje de anticuerpos maternos a través de la placenta, anticuerpos del isotipo IgG, que van a proteger a este recién nacido durante los primeros meses de la vida. Pero también hay pasaje natural de anticuerpos de la mamá a ese recién nacido por la leche durante la lactancia materna. Y de manera artificial también puede haber una transferencia de anticuerpos de un individuo a otro, justamente en los casos de que se necesiten para aquellos pacientes que padezcan alguna patología como una inmunodeficiencia humoral. Acá hay que tener en cuenta que esta inmunización pasiva es transitoria. Sabemos que la vida media de las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina G, es de 21 días. Por ende, la protección que brinda estos anticuerpos es de más o menos un mes. O sea que podemos definir a la inmunización como un proceso que consiste en la inducción de una respuesta inmune específica y protectora en aquellos individuos que son sanos y susceptibles mediante la administración de un producto inmunobiológico. Estos productos pueden ser desde vacunas, toxoides, gamma-globulinas, sueros heterólogos, homólogos por plasma hiperinmune, hasta incluso los anticuerpos monoclonales. ¿Qué características tiene la inmunidad activa? Tiende a ser específica, tiende a generar memoria y es de duración prolongada, mientras que la inmunidad pasiva es específica, pero no genera memoria y es de duración transitoria. Cuando hablamos de vacunación, hablamos del hecho de administrar una vacuna. Y ya con estos conceptos vamos a ver sobre las bases inmunológicas de las vacunas, o sea, ver cómo hacen las vacunas para activar al sistema inmune, a partir de inducir una respuesta inmune que mimetice o imite a lo que generaría naturalmente el microorganismo patógeno. O sea, con la vacunación lo que se busca es una protección específica y eficaz que va a estar determinada por la generación de una memoria inmunológica, o sea, una protección a largo plazo, por la persistencia de niveles protectores de anticuerpos, fundamentalmente del isotipo IgG, y también por la presencia de células de memoria, tanto T como B, que se reactivan rápidamente ante una revacunación o ante la infección natural por el patógeno. Vamos a recordar ciertos conceptos previamente con respecto a qué es un apteno, qué es un antígeno y qué es un inmunógeno. Definimos como aptenos aquellas moléculas pequeñitas que pesan menos de 4 kilodaltons y que tienen la capacidad de poder ser reconocidas por el BCR, o sea, el receptor de células B de las células de la inmunidad adaptativa, pero que solamente son reconocidas, o sea que se comporta como un antígeno. Pero para poder generar una respuesta inmune necesita tener otras características que justamente la adquiere cuando este apteno, que puede ser parte de un medicamento o parte de metales, por ejemplo, como el níquel, lo que hace es, una vez que está en el organismo, se une a proteínas propias del humano, y así este apteno unido a esta proteína transportadora o carrier lo que va a favorecer es que justamente sea procesado y sea presentado en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, y así activar la respuesta inmune de células T específicas y comportarse como un inmunógeno. Ahora bien, uno define a un antígeno como toda molécula que puede ser reconocida porque se une a receptores de células T o de células B específicas. Pero no todo antígeno se comporta como un inmunógeno. ¿Por qué? Porque para que sea un inmunógeno es imprescindible que, además de ser reconocido por las células de la inmunidad adaptativa, induzca una respuesta inmune específica. Y justamente para que una vacuna sea inmunógena y eficaz, debe ser capaz de inducir justamente una respuesta inmune apropiada
en el lugar adecuado, frente al antígeno adecuado y sobre todo que genere una inmunidad protectora de larga duración. Ahora bien, en la eficacia de una vacuna influyen múltiples factores, como ustedes pueden ver en la diapositiva, que va a estar directamente relacionadas con características propias del huésped, o sea, del individuo que va a recibir la vacuna. Va a estar relacionado también con características del antígeno vacinal y también con características que tienen que ver al método de la administración de la vacuna. Y así podemos comenzar diciendo que, con respecto al huésped, la edad es un factor determinante, sobre todo en los extremos de la vida. Por un lado, los niños en los primeros años de vida que cuentan con un sistema inmune que está inmaduro, y por el otro, los mayores de 65 años que tienen una senescencia de la respuesta inmune por un progresivo declinar de esta. Sabemos que el sistema inmune de los lactantes en los primeros años de la vida es competente desde el momento del nacimiento, pero debe comenzar a transitar el camino que lo lleva a la maduración de ese sistema inmune a medida que va recibiendo diferentes estímulos antigénicos. A pesar de ello, esta inmadurez hace que haya un compromiso tanto de la cantidad como de la calidad de las células inmunes innatas y adaptativas. Sabemos que a esta edad hay una mayor población de linfocitos vírgenes que representan el 90% de los linfocitos, mientras que solo un 5% son linfocitos de memoria, lo cual también se va a ver reflejado en que la inmadurez y la baja expresión de moléculas coestimuladoras no favorecen a una buena colaboración TB. Entonces, por ende, también sabemos que en los primeros meses de la vida la producción de anticuerpos por este recién nacido está disminuida y es una situación fisiológica, transitoria, que se refleja en lo que se conoce como hipogamaglobulinemia fisiológica de la infancia y que este recién nacido comienza la producción de anticuerpos propios a partir de los 6 meses de vida. Por otro lado, en los adultos, esta respuesta adaptativa también se va a ver afectada tanto en la calidad como en la cantidad de células de la inmunidad adaptativa, ya que lo que se observa es que hay una acumulación de tejido graso en los órganos linfáticos primarios como en la médula ósea, lo cual va a comprometer tanto la hematopoiesis como el número de nichos de supervivencia. Y también se ve lo mismo en los órganos linfáticos secundarios, donde se ve afectado el número y el tamaño de los centros germinales. Además, se asocian un compromiso de las células dendríticas foliculares que expresan menos receptores, que hacen que no puedan retener adecuadamente los antígenos para inducir una buena selección de los linfocitos B. Los linfocitos T también están afectados en cuanto a su proliferación. Y esto hace que, si nosotros comparamos la eficacia de la vacunación en un individuo de 30 años al cual le aplicamos una vacuna antigripal y evaluamos la eficacia con la determinación de los títulos de anticuerpos a nivel sérico, vemos que hay la eficacia de la vacuna a esta edad es altísima, llega hasta aproximadamente el 90%, mientras que aplicar la vacuna antigripal a gerontes, o sea, personas mayores de 65 años, esta eficacia decae hasta incluso el 30%. Justamente esto está dado porque por el declinar fisiológico de la respuesta inmune a esta edad. Otro factor es la genética, o sea, porque aunque contemos con vacunas de comprobada eficacia científica, si el individuo no cuenta con los genes capaces de codificar todas las moléculas necesarias para dar una respuesta inmune efectiva ante la aplicación de la vacuna, esta va a fallar. También recordemos que la presentación de antígenos vacinales para activar la inmunidad adaptativa y sobre todo la respuesta T va a depender de la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que difieren en cada individuo, dando un alto polimorfismo poblacional que determinaría que la respuesta T sea altamente variable en la población. Así que vamos a tener personas que van a responder adecuadamente y otras no.
También esto va a depender del estado del sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que no es lo mismo la respuesta que va a ser generada por un individuo que tenga un sistema inmune normal que aquellos que padecen alguna inmunodeficiencia, ya sea primaria o secundaria, asociada a otras comorbilidades que van a influenciar en lo que sería la funcionalidad del sistema inmune. Factores nutricionales, en nuestro país la desnutrición, y también tener en cuenta que la eficacia o la respuesta a la vacunación va a depender también de que si esa persona está desnutrida o si es obesa. Dentro de las bases, también tener en cuenta que dentro de lo que está relacionado a los factores que influyen con las características de las vacunas, va a depender el tipo de vacuna. Si es una vacuna atenuada, que son las vacunas ideales porque generan una mayor inmunogenicidad, a diferencia de las vacunas inactivadas que necesitan de adyuvantes que potencien esa respuesta inmune efectiva. Y por último, factores relacionados con lo que sería la administración, que son muy importantes, ya que el individuo que es responsable de aplicar una vacuna debe estar adiestrado en conocer la dosis de la vacuna, el sitio de aplicación, la vía de administración, o sea que si es una vacuna de administración oral o administración parenteral, ya sea intradérmica, subcutánea o intramuscular, ya que fallas en alguna de estas características puede llevar a una respuesta defectuosa a la vacuna e incluso a la aparición de efectos adversos. Entonces, se conocen 4 requisitos generales para la elaboración de una vacuna en el campo de la investigación científica y que se pueden resumir en que toda vacuna debería cumplir el hecho de activar células presentadoras de antígenos y por ende activar la inmunidad adaptativa y generar una gran cantidad de células de memoria, justamente favoreciéndose el reconocimiento de múltiples epítopes. Y también que persistan estos antígenos en los tejidos linfoides, donde los linfocitos B de memoria van a continuar produciendo anticuerpos a lo largo del tiempo. Estos postulados se cumplen totalmente en lo que son las inmunizaciones por vacunas atenuadas, o sea, sobre todo con aquellas elaboradas por virus vivos atenuados. Con respecto a las características que tiene las aplicaciones, sabemos que todos los antígenos vacinales que están contenidos en las vacunas actuales inducen una buena respuesta específica y protectora contra el patógeno por el cual se lo está vacunando, porque lo que se busca justamente es que el antígeno vacinal mimetice o imite al microorganismo patógeno en la generación de la respuesta inmune. Por ende, la eficacia de la inmunogenicidad va a depender directamente de la naturaleza de la vacuna, o sea, si es una vacuna atenuada o si es una vacuna inactivada. Comenzamos viendo las características de la respuesta inmune ante una vacuna atenuada. Las vacunas atenuadas contienen microorganismos vivos que están atenuados en cuanto a su virulencia y por ende resultan altamente inmunogénicas. Aquellas que tienen virus atenuados al ser inyectados, como el caso de la vacuna triple viral que contiene virus atenuados de sarampión, rubiola y papera, rápidamente infectan las células estromales locales y tienden a diseminarse por el torrente sanguíneo para alcanzar al órgano o tejido por el cual tienen alto trofismo, o sea que esta respuesta tiene similares características a la infección natural generada por el patógeno, o sea que incluyen la etapa de replicación viral inicial y posterior diseminación. En las vacunas vivas virales
atenuadas, cuando la administramos por vía oral, como en el caso de la sabina oral o la vacuna de rotavirus, también replican inicialmente en la mucosa oral y luego se diseminan hasta alcanzar tejidos blancos que serían la mucosa del intestino delgado. Esto hace que tanto en el sitio de aplicación como en el órgano blanco, la replicación intracelular del antígeno vacinal, en este caso el virus atenuado, induzca una potente respuesta innata que va a estar mediada por el reconocimiento de los PAMPs virales, por los receptores de reconocimientos de patrones expresados tanto en las células inmunes como en las células estromales del sitio de la aplicación de la vacuna. Otra vacuna atenuada también es la vacuna BCG. Esta es una vacuna bacteriana atenuada de aplicación intradérmica muy superficial en la piel del brazo, que lo que hace es que se multipliquen en el sitio de la inyección, donde provoca una respuesta inflamatoria local y que dura aproximadamente un mes, pero también actúa a distancia por su diseminación a nódulos linfáticos drenantes, que en este caso serían los ganglios axilares. O sea que las vacunas atenuadas se caracterizan por generar una potente respuesta tanto de tipo humoral como celular, que deja memoria inmunológica persistente por casi toda la vida del individuo vacunado, aún en ausencia de posteriores reexposiciones. Y es aquí justamente donde ustedes ya conocen cómo es la cinética de la respuesta inmune, en donde la célula dendrítica, que es la que sensa el microentorno inflamatorio local, comienza a madurar y se dirige hacia el órgano linfático secundario drenante durante lo que va a hacer es justamente activar la inmunidad adaptativa en la zona T del ganglio, en donde va a contactar con estos linfocitos TCD4 cooperadores y que al reconocer estos linfocitos TCD4 cooperadores los antígenos vacinales que le presenta la célula dendrítica en el contexto de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, va a hacer que reciba señales a través de su TCR que lleven a la activación del linfocito TCD4 que prolifera y se va a diferenciar en diferentes perfiles efectores, que esto va a favorecer, por un lado, cuando dependiendo de los estímulos y de la producción de citoquinas que le induzca a la célula dendrítica, una proliferación de linfocitos TCD4 en un perfil TH1, que justamente cuando este perfil TH1 y frente a estas vacunas atenuadas es necesaria la activación de linfocitos TCD8 que justamente tienen su potente actividad citotóxica que es necesaria para eliminar aquellas células infectadas por el antígeno vacinal. Recordemos que justamente la activación de los linfocitos TCD8 requiere de altos tenores de moléculas coestimuladoras que justamente son necesarias para su activación. No solo para diferenciarse en células TCD8 efectoras citotóxicas, sino también que son imprescindibles estos altos estímulos de las moléculas coestimuladoras dado por la cooperación del linfocito TCD4 también para generar linfocitos TCD8 de memoria. Mientras que por otro lado también es importante cuando linfocito TCD4 al diferenciarse en un perfil T-helper folicular, esto sabemos que esta célula, subtipo del linfocito TCD4 es imprescindible para activar lo que serían las células B, para darle la segunda señal de activación y favorecer la cooperación TB que permite la formación del centro germinal en la zona de la corteza del ganglio.
es el sitio donde justamente la célula B de memoria se va a diferenciar, generando una mayor especificidad gracias a los procesos de hipermutación somática y switch de isotipo que van a favorecer su selección positiva y generar, por un lado, linfocitos B de memoria y por el otro, células plasmáticas productoras de anticuerpos IgG. Y recuerden que las vacunas atenuadas se caracterizan por una potente respuesta tanto humoral como celular. Volviendo a lo que serían las células T efectoras, tanto CD4 como CD8, recuerden que habitualmente estas células efectoras tienen una vida media entre 2 a 3 semanas y que luego del cual el 90% muere por apoptosis en lo que sería la fase de contracción de la respuesta adaptativa y una vez sobre todo que el antígeno vacinal desaparece. Solo sobrevive el 5% de estas células T efectoras que se van a diferenciar en linfocitos T de memoria. Tanto la memoria T como la B la vamos a ver más adelante en otras diapositivas. Ahora bien, cuando hablamos de vacunas, podemos decir que existen dos tipos de antígenos inmunizantes, dependiendo de las características de la respuesta humoral que se genere en relación a que si el linfocito B requiere o no de la colaboración de linfocitos T helper foliculares. Y para ello podemos ver que estos antígenos inmunizantes se clasifican en dos grandes grupos. Por un lado tenemos los antígenos T dependientes, que son los que van a generar una potente respuesta humoral en donde los linfocitos B requieren de la cooperación del linfocito T helper folicular. Y por otro lado tenemos los antígenos T independientes, en donde esta respuesta humoral dada por linfocitos B no requiere de la participación y la colaboración de linfocitos T. ¿Qué características tienen estos antígenos T independientes? Bueno, la mayoría son de naturaleza química de polisacáridos, lipopolisacáridos, y que son poco inmunógenos en menores de 2 años. O sea que van a originar una respuesta de anticuerpos más bien de tipo IgM, o sea que son estos linfocitos B, van a generar anticuerpos que son de baja afinidad y estos anticuerpos generados por estos linfocitos B no generan memoria inmunológica y toda esta reacción se genera a nivel extrafolicular. Por otro lado, en cambio, los antígenos T dependiente, la mayoría de estos antígenos son antígenos proteicos, que ya son inmunógenos en niños menores de 2 años, que van a originar una fuerte respuesta de anticuerpos de isotipo IgG predominantemente y que generan una memoria inmunológica, y toda esta reacción se genera en el centro germinal justamente gracias a la cooperación TB que induce la formación del centro germinal. Otro concepto que hay que tener en claro es con relación a los antígenos que forman parte de las vacunas conjugadas, que mediante una técnica de conjugación se vio que lo que se puede hacer es aquellos antígenos T independientes de naturaleza polisacárida, por ejemplo, antígenos polisacáridos que forman parte de la cápsula de bacterias como neumococo, Haemophilus influenza o meningococo, que son que tienden a generar infecciones que pueden ser mortales en niños menores de 2 años, y como sabemos que a esta edad estos antígenos son poco inmunógenos, lo que se hizo es asociar a estos antígenos polisacáridos procedentes de la cápsula de estas bacterias y adosarle una proteína, que es una proteína, un transportador, o una proteína, un carrier, con la finalidad de activar a la respuesta T y estas formándose así una estructura glucoproteica, en donde el polisacárido o la estructura glucídica proviene de la cápsula, son estructuras repetitivas que se encuentran presentes en la cápsula de la bacteria,
y la estructura proteica es la que se le agrega para que actúe como un transportador, que pueden ser toxoides, ¿sí? El toxoide del tétanos, por ejemplo, y que justamente este mecanismo de conjugación hace que a partir de un antígeno T independiente, al agregarle esta proteína, lo transformemos en un antígeno T dependiente. Este gráfico es para que tengan conceptos en claro con respecto a qué es lo que pasa en los antígenos T dependientes, en donde se incluyen a las vacunas conjugadas, que dijimos que son aquellas que contienen, son estructuras glucoproteicas, en donde ustedes pueden ver los hidratos de carbono en rojo y la zona circular en medio, que es el transportador o carrier o la proteína. Justamente este antígeno vacinal glucoproteico, por un lado va a ser que la proteína transportadora o carrier también es necesario para activar a la respuesta T y va a inducir la activación tanto de células T como de células B en el órgano linfático secundario. Acá vamos a tener una cooperación TB, que es la que se observa en el cuadro superior, en donde pueden observar todas las moléculas que intervienen en la señalización para darle la segunda señal a este linfocito B. No solamente el linfocito B le presenta el péptido antigénico del péptido antigénico, que sería lo que le muestra parte de la proteína transportadora asociada a moléculas del complejo mayor histocompatibilidad de clase 2, que va a ser reconocido por el TCR del tejido folicular, y aparte de ello tenemos otras moléculas coestimuladoras como la CD40, CD40 ligando, ICOS ligandos, y también citoquinas como la interleuquina 21 y la interleuquina 10. Todo esto favorece la cooperación TB para activar al linfocito B con la formación del centro germinal, en donde sabemos que el linfocito B lo que va a hacer es especializarse, se va a diferenciar en centroblasto, en centrocito, en donde una vez que se logra superar la selección, lo que va a hacer es proliferar y a partir de allí se va a diferenciar en célula B de memoria, productoras de anticuerpos IgG, células B de memoria y células plasmáticas o plasmoblastos productores de anticuerpos IgG específicos contra el polisacárido capsular. Entonces, en la curva puede observarse que los antígenos T dependientes generan una potente respuesta de tipo humoral con la producción de anticuerpos IgG que se mantienen por tiempos prolongados, hasta incluso varios años. Por otro lado, en la parte inferior vemos que los antígenos T independientes o vacunas en donde se incluyen las vacunas polisacáridas, ustedes pueden ver que esto es un hidrato de carbono. Este antígeno vacinal es un polisacárido puro. Y aquí lo que ustedes tienen que saber que la respuesta en el reconocimiento de estos polisacáridos va a estar dado fundamentalmente por los linfocitos BZM, que son linfocitos que se encuentran en la zona marginal del vaso. Estos antígenos polisacáridos, una vez que son inyectados, inoculados en el individuo, lo que hacen es pasar al torrente sanguíneo y alcanzar el vaso, en donde van a ser, por un lado, endocitados por los macrófagos, que van a expresar justamente receptores de lectina tipo C, que van a reconocer estos polisacáridos por sus estructuras repetitivas y los van a fagocitar. Y también van a entrar en contacto con los linfocitos BZM de la zona marginal del vaso, que justamente estos linfocitos al reconocer este polisacárido, se van a activar, van a proliferar y van a dar origen a células plasmáticas de vida media corta productores de anticuerpos IgM, que son anticuerpos de baja afinidad y polireactivos. O sea que ante un antígeno T independiente, solo se induce la activación de células B, ZM de la zona marginal de vaso, no hay cooperación
TB, no se forma el centro germinal y por ende no hay memoria inmunológica. Y toda esta reacción dijimos que es en la zona extrafolicular, en la zona marginal del vaso. Recordemos que, por ende, estos linfocitos BZM, diferenciados en células plasmáticas de vida media corta, se van a dirigir posteriormente a la pulpa roja del vaso, en donde van a permanecer por un tiempo mucho más prolongado, algunos meses, produciendo anticuerpos IgG y posteriormente mueren por apoptosis. Pero ustedes pueden ver que no tenemos la curva de anticuerpos como se observa con los antígenos T dependientes. Acá no hay memoria, por ende, cada vez que una persona entra en contacto con vacunas polisacáridas, siempre se generan respuestas inmunes de misma característica, o sea que serían como siempre se genera una respuesta inmune primaria. Ahora bien, ¿qué pasa justamente con, volviendo a las vacunas inactivadas? ¿Qué es lo que sucede acá? Con respecto a las vacunas inactivadas, estas contienen microorganismos muertos a partir de estos microorganismos o partes de estos microorganismos. De por sí son poco inmunógenas y justamente son las que van a requerir de adyuvantes, que son sustancias que potencian de manera mucho más inespecífica la respuesta inmune, lo cual hace que estas vacunas inactivadas tengan dentro de todo una inmunogenicidad óptima. Así, cuando vemos que inyectamos el antígeno vacinal, lo que vamos a ver es que el antígeno vacinal va a aportar los PAMPs y también se van a liberar DAMPs por el daño tisular que va a ser generado por el pinchazo, y que estos tanto PAMPs como DAMPs van a ser reconocidos por receptores de reconocimiento de patrones expresados, sobre todo los receptores de tipo TOL, que van a estar expresados en las células inmunes innatas locales y también en las células del músculo estromal, el músculo esquelético en este caso. Al activarse estas células, lo que vamos a tener es que se va a inducir una potente respuesta inflamatoria local por la síntesis y la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa, también prostaglandina E2, que se mantiene sostenida en el tiempo esta respuesta inflamatoria justamente gracias a la presencia de los adyuvantes. Y es lo que permite la efectividad de estas vacunas. Se genera toda la cascada que ya ustedes conocen de los eventos de la respuesta inflamatoria local, favorecido por la fagocitosis, la liberación de los mediadores proinflamatorios y la activación del complemento, sobre todo de las fracciones C3A y C5A, que van a potenciar todo el edema local y el reclutamiento de monocitos y neutrófilos en el foco inflamatorio. Aunque con la vacuna lo que se busca solo es una respuesta inflamatoria local, puede ser que haya un compromiso sistémico con participación del hígado, con la generación de mayores tenores de citoquinas proinflamatorias y proteínas de reactantes de fase aguda, a nivel también del sistema nervioso central, puede haber fiebre, hasta incluso malestar general. Estos ya son efectos secundarios indeseables generados por la vacuna. O sea que vamos a tener todo este proceso en donde la célula dendrítica, al capturar el antígeno vacinal en el tejido, va a migrar al ganglio linfático también, pero lo que tienen que tener en claro acá que las vacunas inactivadas generan una potente respuesta predominantemente humoral, que persiste por años, pero que requiere de dosis de recuerdo para que la respuesta protectora se prolongue en el tiempo. Cuando hablamos de la respuesta inmune, sabemos que existe una cinética en la generación de esta respuesta inmune, sobre todo para la generación de anticuerpos, y que va a estar en relación a el contacto que tenemos con el antígeno vacinal. Hablamos de inmunización primaria e inmunización secundaria. Definimos a la inmunización primaria ante la primera exposición de un individuo a un antígeno vacinal
y que va a generar una respuesta que es relativamente débil y de corta duración, que se conoce como respuesta inmune primaria, y va a comprender 4 etapas consecutivas, que se comienza con la fase de latencia, se sigue con la fase exponencial de la producción de anticuerpos, después posteriormente hay una fase de estabilidad y por último una fase de declinación en la cinética de la producción de anticuerpos en respuesta a esta primera dosis de vacuna. Cuando a la segunda o posterior exposición al mismo antígeno vacinal, a esto lo llamamos inmunización secundaria. Y la respuesta que se va a generar va a ser una respuesta mucho más intensa y duradera que la primera. Y esta respuesta se conoce como respuesta inmune secundaria o booster o de memoria. Y también comprende estas 4 etapas. O sea que cada vez que un individuo entre en contacto con el antígeno vacinal o se aplica una vacuna, siempre por la misma vacuna, se van a generar estas 4 fases relacionadas con la producción de anticuerpos. Acá vemos en más detalle en el gráfico cómo se genera esa producción de anticuerpos en relación a lo comentado de lo que sucede en cada una de las fases de la respuesta de la producción de anticuerpos en relación al tiempo y a los niveles de títulos de anticuerpos que se obtienen a partir del primer contacto con el antígeno. Vamos a tener que se genera la fase de latencia, que va desde el momento que se aplica la vacuna hasta los 7 días en donde se comienza a detectar niveles de títulos de anticuerpos en la persona vacunada. Le sigue una fase exponencial en donde hay un aumento de esos niveles de anticuerpos, justamente reflejo de la activación de la inmunidad adaptativa, fundamentalmente de la proliferación de linfocitos B y activación y generación de células plasmáticas productoras de anticuerpos. Le sigue una fase de estabilidad en donde se dibuja esta meseta como consecuencia de que ya hay una estabilidad en lo que sería la producción de anticuerpos y la degradación de los mismos, como consecuencia también de que ya no está el estímulo el estímulo antigénico inducido por la vacuna, que lo que lleva a que es la fase de declinación cuando el sistema inmune responde desembarazándose de ese primer contacto con el antígeno vacinal. ¿Qué es lo que pasa en la respuesta inmune secundaria? Tenemos las mismas 4 fases, solamente que pueden ver que hay una gran variación en cuanto al tiempo en que se inicia esta y también a la intensidad o a los niveles alcanzados de la producción de anticuerpos. Así, ante el segundo contacto con el antígeno, tenemos una fase de latencia muchísimo más corta, de aproximadamente 5 días, en donde acá las responsables justamente de la eficacia en la respuesta inmune secundaria va a estar dada por la presencia de los linfocitos B de memoria, que rápidamente al contactar con el antígeno vacinal, al reexponerse a este antígeno vacinal, se va a activar, se va a diferenciar en una célula plasmática productora de anticuerpos, lo cual va a alcanzar altos niveles a los pocos días. A los 7 días vamos a tener altos títulos de anticuerpos en el individuo que recibe por segunda vez la aplicación de una vacuna. Posteriormente le sigue una fase de estabilidad en donde hay un equilibrio entre la producción de esos anticuerpos y la degradación, y una vez que desaparece el estímulo se declina la producción de anticuerpos. En más detalle, y para que ustedes tengan mayor claridad en lo que sucede en la respuesta inmune primaria y cuál de los anticuerpos es la que aparece primero, sabemos que ante la primera exposición, el primer anticuerpo que se genera es el de la inmunoglobulina M, en donde podemos ver esta curva que la producción de anticuerpos IgM, recuerden que depende de el linfocito B, que gracias a que
recibe la segunda señal de activación que le da el linfocito de Helper folicular, puede activarse y diferenciarse en una célula plasmática de vida media corta que ubicándose cerca de entre la corteza y la paracorteza, deja ese sitio y se dirige hacia los cordones medulares del ganglio linfático, y allí comienza la producción de anticuerpos IgM. Parte del resto de esos linfocitos se van a dirigir y se van a diferenciar para generar el centro germinal y dar la producción de inmunoglobulinas G, que comienza a observarse a partir del séptimo día. Entonces, la primera inmunoglobulina que se genera es la inmunoglobulina M, ya presente a partir del quinto día, que aumenta sus niveles a partir del séptimo día y permanecen durante 2 semanas, en donde esto le da tiempo a que el linfocito B se diferencie en una célula plasmática de larga vida media, productoras de anticuerpos IgG, que es un anticuerpo con muchísimo mayor especificidad. Y que también la vida media de estos anticuerpos IgG es de 21 días, lo cual se ve el declinar de los títulos de anticuerpos en el individuo vacunado. Ante una segunda exposición, también se van a producir, siempre recuerden que ante una segunda exposición o al mismo antígeno siempre va a haber producción de anticuerpos IgM, pero la respuesta inmune secundaria se caracteriza fundamentalmente por la intensidad y la rapidez en la producción de anticuerpos del isotipo IgG, que dijimos que va a estar en relación a la diferenciación de los linfocitos B de memoria en células plasmáticas de larga vida media productoras de anticuerpos. Abajo ustedes tienen un resumen como para decir qué caracteriza la respuesta inmune primaria. Primero, la respuesta inmune primaria se caracteriza porque los títulos de anticuerpos son bajos en comparación a la respuesta inmune secundaria. La persistencia de los títulos de anticuerpos es corta. Hay una mayor producción de anticuerpos del isotipo IgM, en donde esta respuesta inmune primaria va a ser inducida por todos los antígenos, tanto T dependientes como T independientes. Para ello necesitamos, como es el primer contacto con el organismo, necesitamos altas dosis del antígeno vacinal. Los anticuerpos que se generan tienen baja afinidad por el antígeno vacinal y en cambio en la respuesta inmune secundaria esta persistencia de títulos ya se hace mucho más prolongada. Hay un predominio de la respuesta de anticuerpos IgG. Recuerden que la respuesta inmune secundaria solo se genera frente a antígenos T dependientes, porque habíamos dicho que los T independientes no generan memoria inmunológica y siempre, cada vez que hay una reexposición, vamos a tener respuestas inmune primarias. O sea que la respuesta inmune secundaria es para aquellos antígenos T dependientes, en donde ya en esta segunda exposición ya necesitamos menos cantidad de antígenos para inducir esta respuesta inmune secundaria. Estos anticuerpos tienen una elevada afinidad, que es la fuerza con la que se unen o la avidez que tienen para reconocer y unirse al antígeno vacinal, y otra característica de la respuesta inmune secundaria es la elevada avidez, o sea que es la suma de todas las afinidades que tiene ese anticuerpo IgG por su antígeno específico. Ahora bien, ¿qué pasa en la memoria inmunológica de los linfocitos B? Sabemos que cuando una persona recibe una vacuna, por ejemplo la vacuna con toxoides tetánico que recibe este adulto, a la semana se va a ver una respuesta inmune secundaria. Y va a ver que en el plasma de ese paciente vamos a tener los nuevos plasmoblastos que son inducidos por la vacunación, específicas contra el toxoides tetánico, pero también de plasmocitos de distintas especificidades. ¿Y esto por qué es? Pues esto es justamente porque este plasmoblasto, que lo tenemos acá, lo que va a suceder es que una vez que sale del centro germinal, se va a dirigir a la médula ósea con la finalidad de diferenciarse en una célula plasmática de vida media larga. ¿Y qué es lo que sucede en la médula ósea? Está la presencia de los nichos de supervivencia, que son un número limitado
no hay muchos. Entonces hay que, cuando viene un plasmoblasto, tiene que reemplazar a un plasmocito de larga vida media presente en él. Por ende, si no logra reemplazarlo, este plasmoblasto muere por apoptosis en el lapso de unas semanas. Pero en cambio, si logra desplazar a este plasmocito que ya se encontraba en el nicho, lo que va a suceder es que va a ocupar su lugar y este plasmocito de larga vida media desplazado muere por apoptosis. Y esto es lo que se observa acá. En cada vacunación se genera nuevo plasmoblasto que, para mantener la memoria inmunológica, estos plasmocitos de larga vida media deben ir y reemplazar a los nichos. Y justamente una característica que quiero que tengan en cuenta es que cuando el linfocito B naive se activa, lo que va a hacer primero es se va a activar y se va a diferenciar en células en el centro germinal, en la zona oscura, se va a diferenciar en centroblastos, en donde va a empezar a sufrir el proceso de hipermutación somática. Pero también recordemos que esto es cuando llega y forma el centro germinal. Pero previamente antes, también estos linfocitos B se van a diferenciar en células plasmáticas de vida media corta responsables de la producción de anticuerpos IgM, ¿sí? Que son los que aparecen ya a los 5 días posterior al contacto con el antígeno vacinal. Estos linfocitos, los centroblastos, se van a diferenciar en centrocitos, en donde van a entrar en contacto con las células dendríticas foliculares, y también que le van a presentar el antígeno vacinal, y que si lo reconoce con alta eficacia, se va a seleccionar este linfocito B, en este caso el centrocito va a recibir la segunda señal de activación por el linfocito T helper folicular. Hay una competencia ahí porque hay entre los linfocitos B seleccionados con los linfocitos T helper foliculares, y los que son seleccionados de manera positiva porque lograron rearreglar correctamente su BCR, justamente van a formar los plasmoblastos, y que por un lado van a dar, cuando dejan el centro germinal o el ganglio linfático o el órgano linfático secundario, van a generar dos poblaciones de células que están relacionadas con la memoria inmunológica. Por un lado, los linfocitos B de memoria, que son los que van a patrullar por los órganos linfáticos secundarios, y también van a permanecer en los órganos linfáticos secundarios, justamente porque estos tienen la capacidad de expresar BCRs con mayor afinidad, lo cual va a hacer que ante el segundo o posterior contactos con el mismo antígeno vacinal se produzca una rápida activación, porque la afinidad que tienen estos BCRs de los linfocitos B de memoria es mucho mayor en comparación a la que tiene un linfocito B virgen. Entonces va a hacer que este linfocito B rápidamente se active, se diferencie en células plasmáticas productoras de anticuerpos IgG. Estas células B de memoria son de larga vida media. Por un lado, esto está dado por estímulos que recibe el linfocito B, que se conocen como proliferación homeostática, a partir de citoquinas que inducen, como BCL, por ejemplo, que inducen mecanismos de supervivencia en estos linfocitos B, y también la supervivencia va a estar dada por el contacto con el antígeno vacinal. Estas células plasmáticas o plasmoblastos son las que van a migrar a la médula ósea, y es allí donde van a permanecer por largos periodos de tiempo, hasta incluso toda la vida. ¿Qué características hay qué diferencias hay entre una célula B de memoria y los plasmocitos? Las células B de memoria, como ustedes pueden ver, expresan receptores de células B, lo cual es una célula que para activarse necesitan con el contacto nuevamente con el antígeno, mientras que las células plasmáticas o plasmocitos no. Estas son células que ya no cuentan con moléculas que están relacionadas con el reconocimiento antigénico, sino que están más relacionadas con la producción o fabricación de anticuerpos IgG y responsables de la memoria inmunológica. Ahora bien,
¿Qué pasa con la memoria T? Habíamos dicho que una vez de que la persona genera células de memoria, estas células de memoria tienen características particulares. Por un lado, la población de memoria T es heterogénea. O sea, ¿qué quiere decir? Que existen diferentes fenotipos de células T. Por un lado están las células T de memoria central y por el otro lado las células T de memoria efectoras. Y la efectividad de la memoria T va a depender de la cantidad de células T de memoria que queden posterior a lo que sería la contracción, la fase de contracción de la respuesta inmune primaria, y también va a depender de la funcionalidad que tengan esas linfocitos T de memoria. Sabemos que la función de un linfocito T de memoria central difiere de aquel linfocito T de memoria efectora, porque el linfocito T de memoria central se caracteriza porque persiste lo que sería la expresión de L-selectina y del receptor de quimiosinas SR7, lo cual le permite a este linfocito T de memoria central recircular entre la sangre y los órganos linfáticos secundarios, o sea que es un centinela de los órganos linfáticos secundarios, y gracias a su receptor de células T puede reconocer con mayor afinidad al antígeno en una segunda o posterior contacto con estos. Estos linfocitos T de memoria centrales, cuando se activan, pueden diferenciarse en linfocitos efectores y en diferentes perfiles, los cuales hace que la respuesta de memoria sea muchísimo más rápida y muchísimo más efectiva. ¿Qué pasa con los linfocitos T de memoria efectoras? Estos linfocitos T de memoria efectoras fundamentalmente van a migrar, van a dejar el ganglio linfático o el órgano linfático secundario y se van a dirigir hacia los tejidos, que es el sitio donde van a permanecer, y justamente allí representan la primera línea de defensa frente a posteriores reingresos del patógeno. Estos linfocitos de memoria efectora pueden permanecer en los tejidos. Estamos hablando tanto de linfocitos CD4 como CD8, en donde justamente favorecen tanto la respuesta de memoria de linfocitos T de memoria CD8 al activarse, se diferencian en potentes células de citotóxicas a nivel de los tejidos. Y los linfocitos TCD4, al diferenciarse, pueden adquirir diferentes perfiles también que potencian la efectividad de la respuesta de memoria T. Ahora bien, ¿qué son las vacunas? Cuando hablamos de vacunas, y es lo que ustedes observan en la imagen superior, hablamos de la suspensión de microorganismos vivos atenuados o muertos o fracciones de los mismos que son administrados para generar una respuesta inmune y prevenir de esta manera una enfermedad contra la que está dirigida. Una vacuna no solamente contiene un antígeno vacinal, sino también que contiene otros componentes como los líquidos de suspensión, como preservativos, estabilizantes y antibióticos, que justamente lo que van a permitir es inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano en los cultivos, virales sobre todo, o bien permiten la estabilización del antígeno vacinal hasta que sea aplicado a la persona. Otro componente que se incluye también, sobre todo en las vacunas inactivadas, son los adyuvantes, que podemos definirlos como sustancias que administrados en algunas vacunas, sobre todo en las inactivadas, refuerzan de manera inespecífica la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque justamente estos adyuvantes lo que hacen es formar depósitos de antígenos en el sitio de la aplicación, liberándose de forma lenta. Esto incrementa el reclutamiento de las células presentadoras de antígenos y va a estimular la síntesis y la secreción de citoquinas proinflamatorias. Esto va a favorecer la obtención de títulos más elevados de anticuerpos generados por la respuesta inmune adaptativa en menor cantidad de dosis. Y algunos adyuvantes también permiten modular la respuesta celular específica, generando una importante respuesta de células B, de memoria, de células T citotóxicas y células T cooperadoras.
O sea que existen diferentes tipos de adyuvantes. Dentro de los adyuvantes clásicos tenemos las sales de aluminio, que forman parte de las vacunas con microorganismos inactivados, y también otras que son adyuvantes nuevos que combinan diferentes componentes, ya sea el aluminio con otros componentes más, que forman parte de vacunas como la antigripal para el adulto, como MF59, o el AZO4, que está incluida dentro de la vacuna bivalente de virus para el papiloma humano. Y gracias a estos adyuvantes se potencia una respuesta inmunogénica óptima en aquellas vacunas inactivadas. ¿Cómo se clasifican las vacunas? Lo importante es que desde el punto de vista microbiológico pueden ser vacunas bacterianas o virales que pueden estar atenuadas o inactivadas. Y aquí tenemos el cuadro justamente que clasifica de manera, del punto de vista microbiológico, a las vacunas en dos grandes grupos. Por un lado, las vivas atenuadas y por el otro, las inactivadas. Dentro de las vivas atenuadas tenemos las virales, como la vacuna Sabin de administración oral, la vacuna contra el sarampión, la papera, la rubiola, la vacuna contra la varicela, la vacuna contra fiebre amarilla, fiebre hemorrágica argentina y rotavirus. Todas estas son vacunas virales vivas atenuadas. Mientras que la única vacuna bacteriana atenuada es la vacuna BCG o vacuna del Calmette-Guerin. En cambio, las vacunas inactivadas se pueden subclasificar dependiendo si el microorganismo está muerto pero está entero, o hay fracciones del mismo, o bien forman parte de, tenemos componentes polisacáridos de la cápsula de algunas bacterias. Dentro de las vacunas inactivadas enteras tenemos las virales como la Salk, que es la vacuna contra la polio inyectable, también la viral como la influenza y hepatitis A, una bacteriana elaborada por bacteria muerta entera es la vacuna contra la pertussis. Y otras que son fraccionadas, ya sea en subunidades de lo mismo, también la vacuna contra influenza o pertussis acelular. Dentro de las vacunas recombinantes, estas vacunas recombinantes son fracciones antigénicas que se seleccionan y las cuales son clonadas y mediante ingeniería genética, lo cual se genera en ciertos vectores, ya sea que puede ser hongos o algunas bacterias, que se genera justamente esa partícula antigénica que es la que se utiliza en la vacuna. Por el caso de la hepatitis B, el antígeno de superficie, o lo que se incluye del virus del papiloma humano. ¿Qué son los toxoides? También son un tipo de vacuna inactivada que se elaboran a partir de toxinas generadas por algunas bacterias, como las toxinas exotoxinas de la bacteria de la difteria o del tétanos, que son modificadas por medios físicos y químicos y que hacen que estas toxinas pierdan su capacidad patogénica y conserven su inmunogenicidad. Dentro de ellos tenemos el toxoide tetánico y diftérico. Y por último, el grupo de las vacunas elaboradas a partir de estructuras polisacáridas. Tenemos las puras, como es la que se utiliza en los mayores de 2 años y en los adultos, como la neumocóxica 23 valente, y la polisacárida conjugada, en la cual al polisacárido lo que se le agregó es una proteína transportadora o carrier. Dentro de ellas tenemos la vacuna contra Haemophilus influenza de tipo B, neumococo y meningococo. Ahora bien, ¿qué características tienen las vacunas vivas atenuadas? Bueno, estas, como dijimos, por empezar, tienen que replicarse en la persona vacunada, generan tanto una respuesta humoral como celular, son efectivas con una sola dosis y hay que tener cuidado cuando se administran en personas que padecen alguna inmunodeficiencia, porque por el hecho de estar atenuadas y deben replicar, pueden generar enfermedad generada por el antígeno vacinal. Y también otro tema es que cuando estas vacunas se administran pueden haber una interferencia en la inmunogenicidad dada por la administración conjunta de anticuerpos, por ejemplo. Y las vacunas inactivadas, en cambio,
son aquellas que están elaboradas, dijimos, por microorganismos muertos, que se caracteriza por una potente respuesta de tipo humoral, que justamente requiere de adyuvante para que sea buena inmunogénica, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que no hay replicación, por ende no generan enfermedad, por ende son seguras de administrar en personas que padecen alguna inmunodeficiencia y aparte porque su administración no se afecta con la presencia de anticuerpos circulantes. En este cuadro es un resumen para que vean las características de las vacunas atenuadas. Por un lado, las vacunas atenuadas yo necesito pocas dosis, no necesito generalmente dosis de recuerdo, son reactogénicas, o sea que producen efectos adversos, tienen estas vacunas atenuadas, los antígenos vacinales replican en el organismo, hay riesgo de que generen enfermedad, hay riesgo de que se transmita esta enfermedad y hay una potente respuesta tanto humoral como celular. Mientras que la inactivada, para que sea inmunogénica, necesito mayor número de dosis, dar dosis de recuerdo, es menos, genera menos efectos adversos, no replica en el organismo de la persona vacunada, no hay riesgo por ende de que genere enfermedad, ni tampoco de que haya transmisibilidad y hay una respuesta humoral característica. Esto es solamente para que conozcan que existe un calendario de vacunación para los adultos en donde ustedes como médicos, ya sea como pediatras o como médicos clínicos, tienen que mantenerse actualizados para indicar a sus pacientes las vacunas necesarias, sobre todo en los mayores de 65 años, en donde dijimos que el sistema inmunológico comienza a declinar en su respuesta de manera fisiológica. Estos tres cuadros que vienen, que continúan, ustedes pueden ver solamente que es para que ustedes los lean, en donde se citan a cada una de las vacunas, pueden ver contra qué patología protege, qué características tiene el antígeno vacinal, por qué vía se administra. Por ejemplo, la vacuna BCG es una vacuna que incluye cepas de bacilos de Calmette-Guerin. Protege contra formas graves de tuberculosis, o sea, contra la tuberculosis miliar y la tuberculosis meningeas. Está constituida por bacterias vivas atenuadas y es de administración intradérmica. Y de esta manera pueden ver con más detalles cada una de las vacunas que están citadas en el calendario nacional de vacunación. Las vacunas no están exentas de efectos adversos, por ende, tienen que saber que generalmente son muy bien toleradas, pero pueden estar contraindicadas en el caso de que en aquellas vacunas vivas atenuadas elaboradas a partir de cultivos de embriones de pollo o cultivos celulares, en donde estas vacunas puedan contener trazos de justamente de proteínas de pollo o de huevo, lo cual puede generar una reacción anafiláctica en aquellos pacientes que tengan reacción alérgica grave. También puede haber que los pacientes pueden tener como efecto adverso el síndrome de Guillain-Barré o reacciones locales mucho más intensas y prolongadas en el tiempo, como la aplicación de la vacuna triple bacteriana, o también otras enfermedades autoinmunes como la trombocitopenia. Tener en cuenta que una persona que va a recibir la vacuna debe estar sana. Si está cursando algún proceso febril, con fiebre alta, se espera que pase la intercurrencia o el proceso viral agudo o la patología que tenga y se lo cita nuevamente para la vacunación. Hay que tener cuidado, sobre todo con los pacientes inmunocomprometidos, porque dijimos que en ellos están contraindicadas las vacunas vivas atenuadas. ¿Qué efectos adversos pueden generarse por la aplicación de la vacuna? Dijimos que no existe una vacuna que sea 100% efectiva y que tenga 0% de efectos adversos. O sea que los efectos adversos pueden ser menores o locales y sistémicos. Las reacciones menores o locales son las más frecuentes y son las menos graves, que van a dar dolor, enrojecimiento, edema y que ocurren dentro de los 2 días post-vacunación o hasta incluso dentro de la semana post-vacunación, como en el caso de la vacuna triple vírica. Y que en estos casos
tanto ante la presencia de una reacción local como sistémica, en donde hasta incluso pueden ser reacciones con manifestaciones de fiebre, cefalea, mialgias, que son mucho más graves, por suerte menos frecuentes, pero hasta incluso pueden ser mortales. Todos estos efectos adversos, nosotros como médicos tenemos que saber que existe un sistema de control en donde se tienen que justamente declarar que una persona tuvo un efecto adverso, que se conocen como ESAVI o eventos supuestamente asociados a la aplicación de la vacuna. Esto se avisa a este grupo del Ministerio de Salud y ellos evalúan, indagan si este efecto adverso está relacionado con la vacuna o no. O sea que ese individuo ya haya estado enfermo y que justo recibió la vacuna y que la vacuna no es la responsable de la causa de la reacción sistémica o la muerte. Pero eso se hace una investigación y posteriormente eso, si hay un efecto adverso, el Ministerio de Salud, a partir de este grupo, lo que hace es avisar a la ADMAT para que se publique. Y de esta manera ver qué va a pasar con ese lote de vacuna que se administró para que se tenga más en cuenta. Pero también puede haber síncopes vasovagales, que esto se ve justamente en los adolescentes que tienen miedo a las vacunas o también en los adultos mayores, pero que esto se puede controlar justamente sabiendo si la persona avisa que tiene este tipo de reacciones ante la aplicación de vacunas o al ver agujas, y lo que se hace es fundamentalmente un control post-vacunación dentro de los 15 minutos, preferentemente con el paciente sentado y acostado en la sala de espera. Saber que el certificado de vacunación es justamente el carnet de vacuna, es una certificación que documenta todas las vacunas que ha recibido el individuo a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque en ello se hace constancia de la dosis que se aplica, el número de lote de vacuna que se aplicó, quién le aplicó y la institución en la que recibió la vacuna. Justamente tener en cuenta todos estos pasos hace que la vacuna sea segura y que sea percibida de manera positiva por la población. Aunque sabemos que en nuestro país y en muchos lugares del mundo existen movimientos antivacunas que se potenciaron desde el año 98, justamente por una publicación realizada por el doctor Andrew Wakefield en una revista de alto renombre y de prestigio internacional como es la revista The Lancet, en donde este médico hizo una publicación en la cual él observó que en 12 chicos, en una población muy chiquitita, de pacientes que recibieron la vacuna triple viral, o sea, contra el sarampión, rubiola y papera, asociaron patologías gastrointestinales y asociación sobre todo al síndrome de espectro autista, lo cual generó un revuelo tanto en el ámbito científico, a nivel de salud y en la población en general. Pero le llevó 12 años posteriormente a esta revista retractarse de esta publicación porque luego de 20 años de investigación de esta vacuna se vio que no está asociada a la generación de autismo y que toda la información publicada por este médico había sido falsificada, lo cual llevó que a este médico se le quitara la licencia de médico y justamente ya el daño estaba hecho, lo cual todavía se sigue, algunas personas, sobre todo los padres, tienen miedo y consultan sobre todo por este tema y están negados a la aplicación de las vacunas. ¿Qué son las gamma-globulinas? Bueno, las gamma-globulinas o inmunoglobulinas, ustedes las conocen. Son las inmunoglobulinas producidas por los plasmocitos, ¿no es cierto? Estas son macromoléculas que están generadas por el sistema inmune, por las células B, y que se generan en respuesta a un antígeno. Estas inmunoglobulinas pueden ser usadas para fines terapéuticos.
que se obtienen a partir de el plasma de donante de personas, que justamente se obtienen estos anticuerpos porque se fraccionan grandes cantidades en una solución estéril de anticuerpos humanos y se utilizan como terapéutica para el mantenimiento de niveles adecuados de anticuerpos en aquellos pacientes que tienen una inmunodeficiencia, como la inmunodeficiencia humoral, en donde estos pacientes, para sobrevivir, requieren de la administración de gamma globulina estándar mensualmente. Así podemos decir que las gamma globulinas se clasifican como estándares si se obtienen de un pool de donantes sanos, y inmunoglobulinas específicas o hiperinmunes cuando se obtienen anticuerpos pero de donantes que son preseleccionados. ¿Por qué? Porque tuvieron alguna patología que hace que generen anticuerpos con mayor especificidad contra, por ejemplo, el virus de la hepatitis B, o sea, anticuerpos específicos contra el virus de la hepatitis B, contra el virus de la varicela zoster, la rabia o el tétanos. Que se pueden administrar estas gamma globulinas por vía intramuscular, endovenosa o subcutánea. Este es un cuadro solamente para que vean las gamma globulinas con las que contamos en nuestro país para justamente prevenir las enfermedades contra hepatitis A, B, sarampión, varicela, tétanos y rabia. ¿Qué quiere decir? Que sabemos que las gamma globulinas forman parte de la inmunización pasiva artificial, o sea que aquella persona que estuvo en contacto por formar parte de un grupo de riesgo, o porque hay una epidemia, por ejemplo, de hepatitis A, y esa persona, hasta que produzca sus propios anticuerpos, puede enfermarse. Entonces, para prevenir y para bloquear esos anticuerpos, a esos virus contra la hepatitis A, lo que se administra es una gamma globulina hiperinmune para que esa gamma globulina bloquee a los virus con el cual estuvo en contacto el individuo hasta que su sistema inmune produzca sus propios anticuerpos. Esa es la función terapéutica de las gamma globulinas. También están las antitoxinas o antivenenos o sueros heterólogos, que también forman parte de terapéuticas a partir de una inmunización pasiva artificial, en la cual acá los anticuerpos se obtienen a partir de plasma de animales inmunizados, como el caballo, en donde lo que se hace es justamente se generan anticuerpos de caballo contra ciertos venenos, por ejemplo, aquellas personas que sufren picaduras por animales ponzoñosos, ya sea escorpión, araña o serpientes venenosas. Lo que se hace en el caso del antiveneno de serpiente es obtener el veneno de la serpiente, dosificarla e empezar a inocularla al caballo para que éste genere anticuerpos específicos contra el veneno de la serpiente. Posteriormente, esto se saca sangre al caballo. Lo que se hace, se separa, se obtiene el plasma, y a partir de ahí se separan por técnicas químicas los anticuerpos específicos, y posteriormente esto lo que se hace es envasarlo y están listos para ser administrado en aquella persona que ha sufrido, por ejemplo, una mordedura por serpiente. En los grupos de riesgo hemos dicho que ¿qué pasa con los calendarios de vacunación? En la mujer embarazada hay que saber que en este momento del embarazo toda mujer debe recibir la vacuna antigripal si está en la estacionalidad correspondiente a de la época de otoño-invierno. Y también recibir la vacuna antitetánica, que está recomendada una dosis en el segundo o tercer trimestre de gestación. Otro grupo de riesgo son los pacientes que padecen una inmunodeficiencia. En este caso vamos a ver en los pacientes con inmunodeficiencias primarias. Cuando hay una inmunodeficiencia humoral, ya sea porque tiene diagnóstico de una gamma-globulinemia ligada al Esquis o una inmunodeficiencia común variable, están contraindicadas las vacunas con virus vivos, sobre todo la Sabin, la vacuna contra la rubiola, la fiebre amarilla y el sarampión. Cuando hay una deficiencia selectiva de IgA, tienen contraindicada la vacuna Sabin. Ahora bien, ¿qué pasa en aquellos pacientes que padecen una inmunodeficiencia combinada severa? O sea que hay un compromiso tanto de la inmunidad celular como humoral.
ya sea en la inmunodeficiencia combinada grave o en el síndrome de DiGeorge. En estos pacientes tienen contraindicadas todas las vacunas con microorganismos vivos. Y si hay defectos parciales, también. O sea que en aquellos pacientes con inmunodeficiencia combinada grave, cuidado, porque no hay que indicar ninguna vacuna con microorganismos vivos. Si hay una deficiencia que afecte a los fagocitos, ya sea por una enfermedad granulomatosa crónica o defectos de la mieloperoxidasa, tienen contraindicadas las vacunas con bacterias vivas como la vacuna BCG, que forma parte del calendario de vacunación. Mientras que si el paciente padece alguna deficiencia del complemento, puede recibir todas y cada una de las vacunas del calendario de vacunación porque no tiene ninguna vacuna contraindicada. Y estas diapositivas que siguen está relacionada con respecto a la pandemia del COVID generado por el virus SARS-CoV-2. Teniendo en cuenta el tiempo de la clase, yo les diría que con mayor tiempo lo pueden escuchar perfectamente de la clase que está grabada ya y que se dio en el cuatrimestre pasado. Saber que el tratamiento experimental con plasma de pacientes recuperados forma parte de la inmunización pasiva artificial y que actualmente está indicada en pacientes graves y que lo que se ve que respecto al placebo por ahora no ha mostrado mayor eficacia. También van a encontrar material lo que va a estar relacionado con la generación de las vacunas. Sabemos que hay vacunas, la mayoría ya se encuentra en fase 3, estamos esperando algunos resultados de esta fase 3, pero ya hoy justamente la vacuna Pfizer publicó resultados que son muy alentadores y preliminares con respecto a la fase 3, en donde se ve que 2 aplicaciones de la vacuna que está elaborada con ARN mensajero, que justamente genera un 90% de eficacia protectora. El tema es que induce una respuesta, es inmunogénica. Ahora lo que falta saber es por cuánto tiempo es la protección que genera. Y también comentarles que bueno, hay una vacuna recombinante oral que se está elaborando en nuestro país y que está en investigación, pero que todavía está en fase 1. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, cualquier cosa pueden hacer preguntas y las voy a ir contestando cuando tengan alguna duda. Muchas gracias por su tiempo y espero que cualquier cosa pueden ampliar la información con la clase que ya está, que se dio para el cuatrimestre pasado y que va a estar subida seguramente al Facebook de la cátedra. Muy buenas tardes.